hay pocas. Bueno, podría ser un libro epistolar. No es un libro epistolar. No es un libro epistolar como puede ser, por ejemplo, se me ocurre ahora Las amistades peligrosas, que antes no sé con quién lo estaba comentando, que estaba publicado en La sonrisa vertical, que ha salido por ahí. No es un libro epistolar. Precisamente María lo que hace es jugar con la cotidianidad del personaje, con su día a día, y los emails forman parte de ese día a día y de sus momentos de retiro, ¿no? Por eso se reencuentra con Patricia. Incluso, claro, yo como escritora también veo otras cosas, o no, o como lectora, no lo sé, pero para mí, por ejemplo, el ordenador, que también llega un momento que se convierte en algo importante, claro, es la ventana a través de la cual lee estos emails. El ordenador para mí era como algo, la representación física de Patricia, porque el ordenador es físico, es tangible, y los emails es como el alma de Patricia, su corazón y sus pensamientos, porque allí es donde descubrimos la personalidad de este personaje que ya no está, pero sin embargo se nos hace presente continuamente, ¿no? Sí. Tenemos un personaje que ha fallecido, pero que en realidad es que está vivísimo, toda la novela. Es más, esto es un poco íntimo, pero cuando yo terminé de escribir la novela, me di cuenta que Patricia estaba muerta y me puse a llorar. Es que no te das cuenta. Porque es que es un personaje más. Sí, y eso que yo te estoy diciendo desde el principio, que la acabamos de enterrar. Pero cuando acabas la novela, es un personaje más que forma parte de la historia y entonces dije, pero madre mía, ¿por qué la tenía que matar, pobre chica? Porque llegas a conocerla y es un personaje entero, vivo, muy vivo. Uh-huh. De todas maneras, los emails se convierten en una obsesión para Leslie. Llega un momento que yo como lectora estaba preocupada porque se convierte en algo obsesivo. Aida, estrénate. ¿Qué patologías, qué comportamientos arriesgados, voy a tirar de chuleta, qué comportamientos arriesgados, qué dependencias se pueden desarrollar en una persona que está padeciendo un duelo? Bueno, primero me gustaría aclarar que evidentemente el duelo es un proceso, es algo normal, evidentemente, y tú te refieres en el momento en que un duelo se puede convertir en algo realmente, lo que se llama un duelo complicado, es decir, algo más patológico. En ese momento, evidentemente hay un rango de trastornos que se pueden llegar a desarrollar, aunque vuelvo a incidir, no es lo usual, lo normal o lo natural. Entre ellos, lógicamente, trastorno depresivo, trastorno de estrés postraumático, adicciones, anorexia incluso. Francamente, puede llegar a ser algo muy duro y es curioso, bueno, esto no lo hemos hablado antes, pero era una reflexión que yo tenía, que es curioso que puede llegar a ser tan doloroso que este año no, pero el último libro de trastornos mentales, donde se recoge todas las categorías, todos los trastornos, que es el DSM-5, ya lo considera como futuro estudio para incluirlo, y está el duelo en sí complejo, porque realmente es una fuente de dolor y una fuente que en el momento que se torna complejo, en estos momentos que se añaden más cosas, sí que es necesaria, totalmente necesaria, una intervención por parte de un profesional. Y bueno, en este sentido he de decir que la novela María se ha documentado muy bien y que lo aborda de una manera, bajo mi punto de vista, excelente, ¿eh? No es el eje ni mucho menos de la novela, pero lo poco que surge, pues está bien documentado, y eso se lo valoro, yo como psicóloga, evidentemente. Aida, hay diferentes tipos de duelo, porque la palabra duelo es bastante común, pero el duelo de la muerte, el duelo de una separación, el duelo de un abandono, ¿serían diferentes? Es decir, perdona, ella antes ha dicho, maté a Patricia, se planteó si matarla o no. ¿Hubiera sido lo mismo el duelo si la hubiera matado o si se hubieran separado?
El duelo, bueno, supongo que más adelante hablaremos de qué es el duelo, porque quizás sería un paso. Pues oye, nos lo puedes no, explicar ahora. venga, va. Espérate, a ver en qué página lo tengo. Entra. Lo que pasa es Sí, que, claro, lo prefiero contextualizar porque, Sí. ¿no? A ver, el duelo evidentemente es un proceso ante una pérdida. Pérdida, en este caso hablamos de un ser querido que ha fallecido, ¿no? Es un proceso, evidentemente. Lo que pasa que normalmente todos tenemos la idea el concepto del duelo desde un punto de vista, desde un modelo evolutivo, es decir, que hemos de pasar como por una serie de etapas para superar este duelo. Y hay teorías al respecto, y todos conocemos que hay etapas, depende del modelo teórico hay 4 o 5. Por ejemplo, la teoría de Kübler-Ross, pues, que es la más aceptada, pues habla de 5 etapas, que la primera es la negación, la segunda es la rabia, que esta nos la conocemos todos, el tercero es la negociación, después la depresión y después la aceptación. Desde este modelo evolutivo sí que todos coinciden, todas las teorías, en que hay una primera fase de negación totalmente de esta pérdida, y después que este duelo concluye o se resuelve de una manera saludable o exitosa cuando la persona es capaz de decir adiós y continuar adelante, ¿no? Bajo mi punto de vista, a ver, es curioso que, aunque es lo que todos conocemos, hay poca evidencia empírica, es decir, básicamente hay estudios, incluso hay estudios que dicen que no es del todo así. Y por tanto, incluso en la práctica clínica te das cuenta que el duelo en sí mismo es único para cada persona, y se ha de tratar de esa manera, como todo, yo creo, en esta vida, ¿no? Y sobre todo en el ámbito psicoterapéutico. Pero el duelo es único y nunca es un proceso lineal, no son de todo etapas, a veces incluso estas etapas se solapan, o vuelves para atrás, o vuelves para adelante. Entonces, bajo mi punto de vista, el modelo o la teoría que a mí más me gusta o que más es acorde con mi manera de ver las cosas es desde un modelo humanista, la teoría de Worden, que lo que plantea es que en vez de etapas, en lugar de etapas, además me cuadra muchísimo con la novela de María. Estoy alucinando ahora mismo. Sí, es que no está tiempo hablando. Esto es muy bonito. Esto no está preparado, ¿eh? No está preparado. Para nada. No. Entonces, bueno, a ver qué opinas tú, esto también, y qué opináis, o sea, ¿no? Pero a mí me cuadra mucho más. Entonces, este teórico habla más que de etapas en sí mismo, de tareas que una persona tiene que realizar, tiene que ir superando para llegar a resolver este duelo de una manera saludable. Y a mí me cuadran un montón, y además con la novela también. La primera sería aceptar la pérdida. La segunda tarea, la gestión emocional de toda esta pérdida. La tercera sería reorganizar tu vida, tu entorno, los aspectos prácticos, etc. Y la última, situar a esta persona, resituarla, es decir, decirle adiós y continuar adelante. Entonces, para mí, como Aida, yo me quedo con este modelo porque a mí es el que mejor me funciona. Perdona, y lo que voy a preguntar, entonces, disculpa. Esto es el duelo normal. Cuando ya una persona, pues ya estamos hablando de algo que ya no es natural, el duelo normal en sí mismo es doloroso, pero cuando ya trascendemos lo que no es normal, pues se asocian otras cosas que requieren ayuda profesional, que es lo que tú me comentabas, si no me equivoco. Bueno, ¿O qué más? Perdón, que si hubiera sido lo mismo bueno. un duelo por fallecimiento, por pérdida por fallecimiento, que por una separación, por ejemplo. O incluso un abandono. O un abandono, Exacto. que no deja de ser una separación, Sí, pero no. claro, es más que te dejen. Viéndolo desde mi punto de vista o desde el punto de vista que yo tomo, las tareas son exactamente las mismas. Lo que pasa que depende del tipo de circunstancia. Hay unos que se llaman factores de riesgo, que son muy importantes siempre considerarlos, que hacen más vulnerable a la persona a que este duelo se torne complicado. Por tanto, no es lo mismo que te deje tu pareja, a lo mejor, que es una pérdida en sí mismo, un abandono, que una persona pues muera, y el tipo de muerte tampoco es lo mismo. Entonces son un factor de riesgo que depende de varios aspectos, pues esta persona este duelo transformarse en algo que ya no es natural. Por tanto, sí que es lo mismo, pero depende de las circunstancias, la persona puede ser más vulnerable a que este duelo ya sea complicado. Claro, porque yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en cuando sentimos rabia, ¿no? Entiendo que te han abandonado, te da un ataque de rabia, coges el teléfono, te cagas en la madre que la parió
y te quedas tan ancha o no. Pero en este caso, que hay un fallecimiento, ¿qué haces con esa rabia? ¿Cómo se supera la rabia y no poder decirle algo, ¿no?, a la persona? La rabia por sentirte abandonada, porque una muerte al fin y al cabo es un abandono. O la rabia de saber que te han quedado tantas cosas por decir. Uno de los trabajos, los trabajos yo no lo diría así, pero realmente en el 90 y pico %, por no decir casi todos, o todos, con todas las personas con las que trabajo, incluso sean niños, sean familias, sean parejas, sean adultos, sean lo que sea duelo o no sea duelo, la parte de gestión emocional es muy importante. Entonces, esa parte de rabia, evidentemente dentro de un duelo es normal que haya una parte de rabia. Entonces, a veces nos da, yo creo que en esta sociedad, o lo que yo he podido ver, o mi punto de vista, es que a veces intentamos tapar las emociones que consideramos que son negativas. Y la rabia en sí misma no es negativa, no es ni positiva ni negativa, depende de cómo la gestionemos. Si tienes rabia es porque realmente no, esa situación o te supera o estás enfadado o lo que sea. Y primero tienes, en vez de taparla, detectar esta rabia, qué tipo de rabia es y contra quién, porque a veces no es contra la persona a lo mejor que ha fallecido, a veces puede ser contra ti mismo, o las dos cosas, o contra, a lo mejor si ha sido una larga enfermedad, pues contra el personal sanitario que ha tenido esta persona, por decir algo, en el caso de un fallecimiento. Entonces se trata de detectarlo, ser capaces de conectar con nuestras emociones y a partir de aquí tener recursos para esa rabia, expresarla, que considero que es bueno, es totalmente algo natural y expresarlo es lo mejor. Y a partir de aquí, esa rabia, a base de expresarla y de irla, digamos, gestionando con nuestros propios recursos, vamos avanzando. Otra cosa es el duelo complicado. Si esta persona se queda estancada aquí, que ya hablamos de un duelo complicado, que ya no es un proceso natural, las técnicas que se utilizan y que a mí me funcionan estupendamente es comunicarte de alguna manera con esa persona que no está y puedes, y es a través de cartas, a través de técnicas como la silla vacía, etcétera, en las cuales en el fondo, bueno, te estás comunicando, pero en el fondo te estás comunicando contigo mismo más que con la persona, ¿no? Es algo que necesitas. Esas partes contigo un poquito, ¿no? Correcto. Esa parte